tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Bueno, febrero ha tenido el día de concientización del cáncer. Es como que tenemos que tomar conciencia de lo que es esta enfermedad de la cual, la verdad, nadie quiere hablar, o muy pocos quieren hablar, o nadie la nombra, o muy pocos la nombran. Cuando dice falleció alguien de cáncer, una enfermedad incurable. O por ahí le preguntan, dice, ¿qué enfermedad tiene eso? ¿Por qué, mi amigo Pablo Casela? ¿Cómo estás? Hola David, primero te quiero agradecer una nueva invitación. No, Siempre es muy grato venir acá. para mí también. Y sí, vos fíjate que también una de las cosas, mientras vos hablabas, estaba pensando, ¿no? Muchas veces se hablaba de tuvo una larga enfermedad, Sí, o una crónica enfermedad, pero no se nombra no se dice cáncer. la palabra cáncer. Eso afortunadamente con el tiempo está cambiando. Ajá. Y ya cada vez y poco a poco vamos hablando más del cáncer. Esto de tener un día que nos hace pensar y reflexionar en esta patología es importante, como decías vos, para concientizar. ¿Pero para concientizar de qué? Claro. Para concientizar de que existe una herramienta importante, como es el diagnóstico temprano, para evitar un problema futuro posterior. Claro. Incluso el lema de este año ha sido ir cerrando esa forma de ver, como vos explicabas hoy, de no hablar. Hoy la idea es concienticemos, hablemos de cáncer, vamos a adelantarnos a que aparezcan estos problemas y de aparecer tener un diagnóstico temprano. Como no hay una vacuna específica, claro, no hay una prevención específica, sí se puede adelantar a un diagnóstico temprano. Y tener un diagnóstico temprano muchas veces, y en la mayoría de los casos, implica poder curar la enfermedad. Así que eso es muy, muy alentador. De esto vamos a seguir hablando en un ratito, pero la pregunta básica es porque la gente por ahí quiere saber, el profesional que trajiste, más allá que te conocen a vos, sos una figura conocida por tu especialidad, por ser director del Hospital Raúl Matera junto con Rodríguez Vidal y demás. Vos no sos de acá originalmente, no sos de Bahía Blanca. Yo no soy de Bahía Blanca, yo nací en Gualeguaychú, Mirá vos. la ciudad del carnaval. Sí. Nací en Gualeguaychú. En Gualeguaychú no teníamos la posibilidad de concurrir a una universidad, así que cuando terminé la secundaria tuve que ir a Buenos Aires a estudiar medicina. Tenía la posibilidad de ir a Buenos Aires o La Plata, yo fui a Buenos Aires. Tenía algunos amigos que ya estaban ahí. Claro. Sí. Y después de eso, mirá lo que me pasó, después de eso yo una vez que empecé a estudiar ya sabía que iba a ser oncología. Mirá. Pero para ser oncólogo primero, en el lugar que yo quería desarrollar la especialidad, te exigían tener al menos 2 años de clínica médica. Y ahí empecé a buscar dónde poder ir a hacer esa residencia de clínica médica. Y tenía un amigo que estaba en Bahía Blanca y me dijo, en ese momento, estoy hablando de 1992, o sea que hace bastante. Y tenía un amigo que estaba acá, un neumonólogo, que se llama Julio Silio. Julito, sí. Que también es de Gualeguaychú. Sí, me atendió muchas veces. Y me dijo, ¿es de allá también? Él es de allá, los dos somos de allá. Mirá, no sabía. Y me dijo, mira, vení acá, hay un hospital que te va a asombrar, que se llama el Hospital Pena. Mira. Yo no sabía ni dónde quedaba Bahía Poco Blanca. Después de los comienzos llegaste. Claro, exacto. Claro. Cuando eran los primeros años del nuevo hospital, de la primera estructura hospitalaria. Me vine acá, me acuerdo que era invierno, hacía mucho frío, y entré al Pena y vos podías estar en ese momento en manga de camisa. En manga de camisa, en un hospital luminoso. Sí, tremendo. Realmente tenía una infraestructura bárbara, y dije, bueno, este es el lugar donde tengo que hacer clínica médica, porque aparte estaba lleno de pacientes, estaban las salas llenas, y me quedé a hacer mi primera especialidad, que fue clínica médica en el Hospital Pena, al cual estoy enormemente agradecido. Claro. Bueno, pero primero, siempre quisiste ser médico, y segundo, ¿por qué oncología? Porque cuando uno se pone a hablar dice, oncología, ¿viste? Son pacientes que por ahí son complicados, o la vida es complicada, por ahí no, por ahí se sale bien adelante y demás. Y a veces, en general, es una
especialidad que uno la asocia mucho con el final de la vida, con la muerte. Bueno, eso tiene que ver un poco, si bien hubo muchas cosas que me hicieron elegir esa rama. Yo me acuerdo cuando yo era chico, realmente chico, haber tenido, creo que era una vecina que había tenido un cáncer. Sí. Y me acuerdo haber escuchado en mi casa que hablaban mis padres, decían, no, ya no se le puede hacer ningún tratamiento. Sí. Y vos sabés que eso me quedó. Yo decía, ¿cómo no se le puede hacer un tratamiento? Claro. ¿Cómo que algo se tiene que poder hacer? Claro, ¿por qué no? Ese te diría que fue el primer disparador. Sí. Yo era chico, te estoy hablando, no sé si tenía 10 años todavía. Mirá cómo te marcó. Sí, no podía creer que no se podía hacer nada más por alguien. Claro. Así que te diría que ese fue el primer punto. Después ya, cuando entré a la universidad, además de todo este aspecto, te diría que tenía que ver con una ciencia humanística, aparece todo un campo nuevo que empecé a ver que tenía que ver con la investigación. Claro. Me acuerdo que una de las primeras materias que me gustó mucho se llamaba histología, donde empezabas a mirar en el microscopio y veía cómo era el tejido tumoral en el microscopio. Eso me gustó mucho y ahí me empecé a hacer todas las preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las células se replican? ¿Por qué pierden la función? Y solito me fue llevando a definir mi vocación por esa especialidad. ¿Qué tuvo que ver el doctor Mainetti en tu vida? Bueno, el doctor Mainetti ha sido y es él ya falleció, pero para los que hacemos oncología es un referente, como seguramente los cirujanos vasculares lo tienen a Favaloro. De hecho, te cuento algo, Favaloro fue discípulo del doctor Mainetti. Mirá. Sí, fue discípulo del doctor Mainetti. Cuando yo estuve acá haciendo clínica médica, me acerqué mucho a un conocido médico de Bahía Blanca que se llama Alejandro Ferro. Él me habló y me dijo que había estudiado. ¿Está en actividad todavía? Claro, sí. Y que había conocido a Mainetti, me contó lo bien que le había ido la fundación que Mainetti dirigía y yo quería hacer oncología en ese lugar. Yo quiero ir ahí. Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención el primer día que fui, yo ya había terminado mi residencia en clínica médica, o sea que ya podía ingresar a oncología. Y me acuerdo haber entrado a la fundación, un lobby hermoso que parecía otro mundo, y veo una oficina chiquita que decía Prometeo 2050. Me acerqué a ver qué era eso. Claro. Y estaba Mainetti, que yo era por primera vez lo veía en persona, y le pregunté qué era la oficina. Y él, con 92 años, estaba pensando cómo iba a ser la medicina del futuro y cómo tenía que educar a los primeros médicos para que no se deshumanicen, a los médicos que iban a actuar en esa época, los jóvenes, para que no se deshumanicen, para que sigan con esa medicina inicial, digamos. Así que bueno, pasó a ser un referente. Me marcó. Yo quería ser como Mainetti, claro. Enseguida vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa me gustaría que le expliques a la gente qué es el cáncer, porque todos hablamos del cáncer, tiene cáncer de esto, tiene cáncer de aquello, seguramente no deben ser todos iguales y demás. ¿Cómo aparece el cáncer? Bueno, yo te voy a dar dos definiciones. Dale. Una definición que quizás tiene que ver con lo académico, con este aspecto biológico. Y es el cáncer aparece cuando las células que todos tenemos, vos sabés que todos estamos confeccionados por grupos celulares, y esos grupos celulares trabajan en forma organizada. Claro. Hay un momento que se empiezan a replicar, un momento que se empiezan a reproducir y un momento donde las células terminan su acción y desaparecen. Cuando eso falla y se empiezan a replicar las células sin control, y desaparecen los controles en cuanto a la producción, y empieza esa velocidad de crecimiento a ser defectuosa y a generar células defectuosas, aparece lo que nosotros llamamos cáncer, que lo podemos definir como este crecimiento anárquico de células que en un principio eran normales. Y esa es una definición biológica y académica, pero con el tiempo uno empieza a definir el cáncer desde otro lugar.
Y yo te diría que hoy la palabra cáncer y el cáncer es una situación que genere un impacto emocional muy grande en quien recibe el diagnóstico y en su grupo familiar. Así que te diría que esa sería una definición hasta más importante que la primera, porque nos tiene que hacer ver a las personas en toda esa dimensión, ¿no? En esa dimensión biológica, pero en eso que viene atado, que tiene que ver con las emociones, con los miedos, con el miedo al sufrimiento, con el miedo a la muerte, que está directamente relacionado con la primera definición biológica y también es una definición en sí mismo, y tenemos los oncólogos que incorporarla como parte no solo de un tema académico, sino de nuestra actividad posterior. Interesantísimo. Tengo muchas preguntas para hacerte, seguramente. Te las voy a hacer en la segunda parte. Estamos con el doctor Pablo Casella, conocido oncólogo de Bahía Blanca y la zona, por supuesto, director del Hospital Matera, trabaja en CREO, en muchos lugares. Estamos hablando sobre cáncer. Presta atención a todo lo que va a decir en la segunda parte, porque a cualquiera de nosotros nos puede aparecer. Y tenemos que estar preparados para ayudar inclusive al profesional en esta lucha que a veces se presenta. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa interesantísimo de Hola Doctor. Interesantísimo por varios motivos, ¿no? Por la presencia del doctor Pablo Casella, conocido oncólogo, pero también por el tema que estamos tratando, el tema del cáncer. Pablo, yo me imagino que hay distintas variedades de cáncer en función de, ¿cómo es? En función de dónde nos ataca, en función de dónde aparece, ¿cómo es? Sí, hay muchas formas de clasificar a los diferentes tipos de cáncer, porque no hay uno solo, son cientos. Sí. Uno puede clasificarlo, como vos estabas mencionando recién, de acuerdo al órgano donde apareció. Pero también se puede clasificar de acuerdo a las características que tiene cada tejido. Entonces, cuando uno habla de la clasificación en base a estos aspectos biológicos, habla de, por ejemplo, un carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma, un paciente con un sarcoma, que son diferentes posibilidades biológicas. El otro tiene que ver con el lugar donde han aparecido y uno dice, bueno, es un cáncer de epidermoide de origen pulmonar. Claro. Y esto es útil, conocer las dos cosas, tanto el lugar donde se originó, el órgano donde se originó, como la estirpe biológica, porque los tratamientos cada vez se han ido perfeccionando y han ido mejorando, y hoy sabemos que tenemos algunos tratamientos específicos, no solo para el tejido en cuestión, sino también para el órgano en cuestión. Claro. Entonces es importante saber de dónde salió y qué características biológicas tiene. Claro. Ese es un punto esencial. Entonces los tratamientos se van mejorando y perfeccionando en base, te diría, a estos dos elementos. Y aparece
ya en las últimas décadas, otro punto más que tiene que ver con el perfil genético. Correcto. Vamos a tratar de explicarlo de forma más Sí, sencilla. Hay algunas células que tienen alguna alteración genética que podemos detectar. Por el momento no la podemos corregir, pero la podemos detectar. Y hay muchas enfermedades, hay algunos tipos de leucemia, por ejemplo, que sabemos que hay una alteración en un cromosoma específico. Correcto. Algunas alteraciones genéticas que no son oncológicas, como por ejemplo el síndrome de Down, que también se sabe exactamente el lugar donde está la información genética que se ha alterado. El tema es que no podemos corregirla desde ese lugar. Correcto. Y entonces, ¿cuál es la situación que hace que el tema genético nos ayude para los tratamientos? Porque hay algunas células que nosotros denominamos marcadas, que genéticamente tienen alguna característica. Claro. Y estas células se expresan con una proteína específica. Sí. Y hoy hay medicamentos que actúan directamente sobre esa proteína. Es decir, que es una terapia dirigida a las células oncológicas, pero que tienen esa característica en particular. Claro. Vos habrás visto que muchas veces uno escucha decir que los tratamientos oncológicos afectan las células malas, pero también las buenas. A las buenas, sí, claro. Y eso es cierto, porque uno a veces hace un tratamiento de quimioterapia y pierde el pelo. Sí, tal cual. O bajan las defensas. Bueno, eso tiene que ver con que la droga afectó también a células que, como un efecto secundario, que no eran cancerígenas. Hoy los nuevos tratamientos ya están apuntando a actuar directamente sobre la célula que estaba marcada. Claro. Por supuesto que no todos tenemos la misma condición genética. Y esto lo aclaro porque muchas veces nos pasa que, mire, yo estoy con una amiga que tiene lo mismo y le están haciendo un tratamiento que es con esto. Sí, porque ahora genéticamente uno puede encontrar algunas diferencias en los tratamientos que se hacen cada vez más personalizados. Claro. Pablo, un cáncer a una edad joven es mucho más complicado que un cáncer a una edad mayor. Me refiero a la transformación, a la reproducción de células y demás. Bueno, depende de varias cosas, pero sí entiendo hacia dónde vas con la pregunta. En general, las personas más jóvenes tienen una mayor velocidad en la replicación celular. Vos fíjate que los jóvenes en general se recuperan antes de las heridas, y lo mismo pasa con los tumores. En general, los pacientes jóvenes tienen una mayor velocidad de crecimiento cuando ocurre un cáncer. Claro. Pero muchas veces también tienen mayor posibilidad de respuesta y mayor efectividad de los tratamientos. De hecho, vos fíjate que hay algún cáncer, como el cáncer de testículo, que se da especialmente en gente joven y que hoy tiene una tasa para poder curarlo con quimioterapia, aún en enfermedad avanzada, arriba del 90%. O sea que si bien es cierto que se replica con mayor velocidad, también tenemos mayor efectividad en las armas terapéuticas. ¿Por qué hay gente, de pronto le hacen rayo y gente quimio? ¿Por qué la quimio a veces es tan agresiva? Bueno, justamente, primero son dos tratamientos diferentes. Sí, seguro. La radioterapia es un tratamiento localizado. Sería el equivalente a una cirugía. Te doy un ejemplo. Punto ahí. Claro, por ejemplo, un paciente hombre tiene un tumor en la próstata y ya puede optar entre una cirugía y radioterapia. A veces hay que hacer las dos cosas, pero serían dos tratamientos locales que tienen como objetivo el control local de la enfermedad. La quimioterapia ya tiene una intencionalidad que es sistémica. Uno se la administra al paciente para que se distribuya en todo el organismo. Correcto. Esa distribución hace que a veces, y con frecuencia ocurre, se toquen estas células que yo te decía que aparecen como un efecto secundario. Uno usa la quimioterapia para atacar el tumor, pero como efecto secundario, en un efecto no deseado, también a veces afecta a las otras células. Esa característica de que sea sistémica, fíjate que la quimioterapia en general es endovenosa, o es por vía oral, o es intramuscular, pero siempre termina en el torrente sanguíneo. Y por eso es que a veces produce descompostura, malestar y todo ese tipo de cosas. Justamente, exactamente. Claro. Cada vez son menos, y otras, pero aparecen los síntomas, sí, por supuesto. Por eso, cuando
nosotros hacemos los tratamientos de quimioterapia, en general, cuando sabemos que van a tener esos síntomas que aparecen de forma común y frecuente, pero sabemos que van a aparecer, como las náuseas o los vómitos o el malestar abdominal, ya los tratamientos oncológicos van acompañados de un tratamiento que es antialérgico, antiemético, es decir, antivomitivo, como para tratar de minimizar los efectos adversos. Han salido medicamentos, por ejemplo, que ayudan al paciente a recuperar más rápido las defensas, o sea que cuando hay baja de defensas por el tratamiento instaurado, también hay un tratamiento que ayuda a fortalecerlas nuevamente. Es decir, que con el correr de los años hemos tenido no solo mejoras en el tratamiento en sí, sino los tratamientos de soporte para que uno tolere mejor el tratamiento. ¿Qué es la metástasis? Que hay gente que dice, ¿tiene metástasis? Bien, sí, es una buena pregunta. La metástasis es cuando un tumor que se ha originado en un órgano determinado aparece en un órgano que no es el que le dio origen. Por ejemplo, alguien que tiene un cáncer de colon y aparece un tumor en el pulmón. No tiene un segundo tumor de pulmón. Muchas veces lo que ocurre es que hubo células de su enfermedad en el colon que pasaron al torrente sanguíneo y generaron un segundo tumor en el pulmón, pero es de colon. O sea que es la sangre la que hace después toda la distribución. Es la distribución, la mala distribución. Es la carretera. Pero eso es importante saber si ese tumor es una metástasis o es un segundo tumor, porque los tratamientos varían. Correcto. Entonces no es lo mismo tener un segundo tumor en el pulmón, pero que es originado en el pulmón, que tener un paciente con un tumor en el pulmón que viene de la mama, o que viene de la próstata, o que viene del colon o de cualquier otro órgano. Los tratamientos son diferentes, por eso uno trata de ser muy específico, y hay formas, uno puede volver a hacer una biopsia, o hay características en las imágenes que nos hacen pensar que se trata de uno u otro. ¿En qué podemos trabajar nosotros en la vida cotidiana como para decir, bueno, estoy tratando de frenar, de tener la posibilidad de tener cáncer, más allá de lo que nos mandó? Bueno, hay algunas cosas en las que podemos hacer muy poco, pero hay otras en las que podemos hacer mucho. Y si bien no hay una vacuna específica para evitar un cáncer específico, sí hay algunas acciones que han demostrado, sobre todo los hábitos, tener relación directa con el cáncer. Por ejemplo, hay una relación directa entre el tabaco y el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga y el cáncer renal. Incluso hay algunos tipos de tumores de la boca. Y hay una relación directa. Con lo cual, no tener ese hábito ya es un punto esencial. El trabajo relacionado con asbestos o químicos sin protección, eso también ha demostrado que hay una relación directa. Y sí se ha visto que mantener una vida sana, me refiero a no tener una vida sedentaria, a tener una dieta lo más prolija posible y no tener tantas situaciones de estrés, también ha logrado disminuir la aparición de ciertos tumores. Pero no hay una relación tan directa como si la hay con el tabaco. Tal cual. Esta es la última y es, si se quiere, un poco humana la pregunta. Cuando una persona llega a tu consultorio y bueno, te das cuenta que tiene cáncer y demás, ¿hay que decirle o no hay que decirle? O muchas veces se lo oculta, o muchas veces el paciente quiere saber o no quiere saber. ¿Cómo es esa situación? Bueno, la verdad que el paciente tiene derecho a saber, es uno de los derechos del paciente. Cuando él quiere saber. Cuando quiere saber, justamente. Nosotros creemos que lo mejor es que el paciente, cuando está lúcido y cuando realmente puede tomar decisiones, tenga toda la información, porque es quien debe tomar las decisiones. Seguro. Nosotros no podemos, como nos ha pasado alguna vez, que viene toda la familia y dice, no le diga nada, no le diga nada. Uno no puede hacer una quimioterapia sin eso, o no puede privar al paciente de que pueda tomar decisiones, no solo de si hacer o no un tratamiento, sino decisiones posteriores, qué hacer con su vida, cómo cerrar ciclos. Así que lo tiene que saber, excepto que el paciente nos comente expresamente que no quiere saber y delega a alguien, que también nos ha pasado muchas veces y que nos han dicho, yo no quiero saber nada, dígale todo a mi hijo. Y él charla con su hijo y nosotros tenemos que respetar esa situación también.
Gracias por venir. No, gracias a vos. Nos quedan por la muchas invitación. preguntas, pero la próxima, será la próxima. La próxima. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. El doctor Pablo Casel hablando de esto que hay que hablar, de cáncer. Bueno, cuando quiere, de pronto bien lo decía, el paciente para que no quiere saber nada, no sabe. Pero es todo mucho más humano, ojalá que sea así. Él, como todos los visitantes, ilustres visitantes que tenemos acá, va a recibir un presente de Brix en Roca 97. Nosotros volvemos exactamente en 7 días. Muchas gracias.